En aquellos días, cuando el mundo parecía gobernado por gigantes, cuando el peso de un imperio aplastaba a pueblos enteros y las rutas eran controladas por legiones de hierro, algo silencioso estaba a punto de comenzar. Algo tan pequeño como el latido de un niño por nacer, y tan grande como el destino mismo. Era el tiempo del emperador César Augusto, señor de 1000 territorios, cuya palabra se extendía desde columnas de mármol hasta aldeas de barro como un hilo invisible que ataba el mundo a su voluntad. Desde la magnificencia de Roma, entre mapas y estandartes, entre consejeros y centuriones, envió un decreto que se expandió como un trueno por todas las provincias, que cada persona debía regresar a la ciudad de sus antepasados para ser empadronada. Un acto político para el mundo, pero, sin que nadie pudiera sospecharlo, una pieza más movida por la mano invisible del cielo, una orden que, escrita con tinta humana, estaba trazando el camino de un plan eterno. En la pequeña aldea de Nazaret, donde el amanecer traía el olor de la leña húmeda y el canto de los gallos, donde los techos de barro guardaban historias de generaciones, un carpintero llamado José escuchó la noticia entre murmullos del mercado. No era un hombre poderoso, ni rico, ni influyente. Sus manos, curtidas por la madera, hablaban de trabajo silencioso. Su mirada, profunda y sobria, guardaba más preguntas que respuestas. Pero en el corazón llevaba el peso de una responsabilidad sagrada, un llamado que no se expresaba en palabras, pero respiraba en cada una de sus decisiones. A su lado, María, ya avanzada en su embarazo, respiraba con serenidad. No había temblor en su voz, ni temor en sus ojos. Había en ella una paz que parecía venir de lugares más altos que los montes que rodeaban Nazaret, una quietud suave y decidida que hacía más leve el aire a su alrededor. Mientras el pueblo comentaba la orden imperial, mientras los comerciantes discutían rutas y los vecinos calculaban costos y tiempos, María permanecía como una nota de luz en medio del murmullo, como un hilo de oro que se niega a quebrarse. Sin embargo, José comprendió de inmediato lo que este decreto significaba, un viaje de más de 150 kilómetros hacia Belén, la ciudad de su linaje. Un trayecto arduo, peligroso, fatigante, especialmente para una mujer a punto de dar a luz. Recordó los valles que se abrían como bocas secas, las cuestas que exigían el pulso y las piernas, los arroyos que a veces se volvían torrentes, los caminos donde la sombra y el sol jugaban a esconder trampas. Pero detrás de la ley, más allá del papel imperial, estaba la profecía, que de Belén, la ciudad de David, nacería el Mesías. Y la profecía, tenue y firme, brillaba como una estrella que parecía moverse sin ruido. José preparó las pocas pertenencias que poseía. Acomodó mantos, agua, pan, herramientas básicas, una pequeña lámpara, algún aceite. Ordenó lo necesario como quien construye un puente entre lo conocido y lo desconocido. En silencio, miró a María. Ella le devolvió la mirada con esa mezcla incomprensible de fragilidad y fortaleza que solo las madres elegidas parecen cargar. Un cuerpo que se fatiga, un espíritu que se levanta una y otra vez. Antes de partir, ambos oraron brevemente. No pidieron facilidad, pidieron guía. No buscaron evitar el peso, pidieron hombros. Y en ese instante, el aire pareció hacerse más claro, como si la misma tierra los hubiera escuchado. Al amanecer, comenzó el viaje. El sol arrojó su luz sobre caminos de polvo que se abrían como costuras antiguas en la tierra, sobre las colinas áridas, sobre los senderos que serpenteaban entre pueblos hostiles, caravanas extranjeras y comerciantes apresurados. María, montada sobre un burro, respiró hondo y ajustó su manto. José, caminando a su lado, mantuvo los ojos abiertos para cada piedra, cada sombra, cada mirada. Su andar era protector, decidido, con esa firmeza que solo nace cuando el amor y la fe han sido heridos y curados por la misma mano. El primer día avanzaron despacio, midiendo el pulso del camino y el del niño que latía como un secreto de luz. El viento, que parecía querer borrar todas las huellas, les golpeaba el rostro con una mezcla de sal y tierra. El segundo día, el calor ardió sobre las piedras como un brasero extendido, y el burro tambaleó en una cuesta larga donde los arbustos eran espinas y los insectos zumbaban como pequeñas tropas. El tercer día,
Las nubes se desplazaron con una pereza espesa, y por un momento, el cielo entero pareció agacharse para cubrirlos con una sombra benévola. Pasaron junto a campamentos romanos. El metal de las armaduras reflejaba el sol con amenaza silenciosa, los estandartes movían sus telas rojas como lenguas de fuego ordenado. Los soldados miraban con la distancia de los que creen gobernar, y las familias aceleraban el paso con ese respeto que es también miedo. La presencia del imperio era un recordatorio de que el mundo era enorme, descontrolado, imprevisible. Pero José, cada vez que sentía el peso de esa enormidad, repetía por dentro las palabras del sueño que un día lo había quebrado y reconstruido: no temas. Y su no temer era un acto, no un sentimiento, era un pie que seguía, una mano que no soltaba, un silencio que elegía confiar. Por las noches, descansaban bajo el cielo abierto, arropados por mantos y esperanza. La barriga de María se movía con vida, y cada movimiento era un mensaje, cada sobresalto, una alerta, cada quietud, una oración. A veces, José se despertaba de golpe, como si hubiera escuchado un ruido que no venía del mundo, temiendo que el parto llegara antes de tiempo. Miraba a su alrededor, piedras, sombra, la respiración lenta del burro, estrellas. Pero cada vez que volvía su mirada al rostro sereno de María, sentía que el cielo sostenía cada paso, cada latido, cada decisión. La paz de ella le enseñaba. La fe de ella lo sostenía. Mientras avanzaban hacia el sur, familias enteras se unieron también al camino. Personas de Judea, Galilea, Samaria, hombres con herramientas y mujeres con cántaros, niños que corrían tropezando y ancianos que miraban al suelo como si los ojos pudieran adivinar por dónde era más blando el dolor. Todos arrastrados por el mismo decreto imperial, todos sin saber que caminaban a la par de la historia más grande jamás contada. Algunos saludaban a José con cortesía breve, otros miraban a María con compasión, otros murmuraban sobre el cansancio o el costo del viaje. Nadie imaginaba que en el vientre de aquella joven se encontraba la esperanza de generaciones enteras. Una tarde, cruzaron un arroyo donde el agua tenía el color de la luna antes de salir. José sostuvo a María mientras las piedras, pequeñas y traicioneras, se negaban a hacer piso. Al otro lado, un niño se acercó ofreciendo dátiles con una sonrisa tímida. La madre lo siguió con un gesto de disculpa y les dio un trozo de pan. Fue un momento mínimo, pero dentro de él se escondía un dibujo del mundo. Incluso en caminos duros, la bondad todavía sabía cómo abrirse paso. El camino se volvió más difícil. Las colinas más empinadas, los valles más hondos. El burro tropezó, y una vez casi cayó. María se aferró, José sostuvo, y el mundo se redujo a ese segundo donde el equilibrio es un milagro pequeño pero suficiente. El polvo se levantaba en espirales, como si quisiera ocultar el milagro que avanzaba. A veces una brisa traía olor a leña, y eso significaba pueblo. A veces el aire traía olor a metal, y eso significaba soldados. A veces solo había olor a tierra, y eso significaba seguir. Cuando estaban a pocos días de Belén, las contracciones comenzaron. No eran constantes, pero eran claras, como campanadas que anuncian sin estruendo. José aceleró el paso con una prudencia nerviosa, no podía correr, no podía demorarse. María respiraba, apretando sus manos, cerrando los ojos y abriéndolos como si entre parpadeos pudiera conversar con el niño, pidiéndole un poco más de tiempo. El viaje se volvió una carrera silenciosa entre la vida que querían hacer y el camino que todavía guardaba su propia distancia. Pasaron por un grupo de palmeras que era como un descanso dibujado por Dios. Allí, un hombre viejo contó historias de Belén, de un mercado donde los dátiles eran dulces y el pan olía como si el sol mismo lo hubiera amasado. María sonrió, José agradeció, y siguieron con esa mezcla de cansancio y expectativa que hace hormiguear la piel. Una noche, un pastor les señaló el camino con la vara y les dijo que el cielo iba a estar claro. Fue claro. Otra noche, el viento cambió de tono, y la arena finísima del desierto quiso entrarles en los ojos. No entró. Había una línea invisible entre ellos y el mundo que parecía decir, hasta aquí, y no más. Finalmente, tras jornadas agotadoras, divisan las colinas de Belén. Las piedras lucían el color de los siglos.
Las casas, apiñadas, parecían murmurar con sus propias sombras. Las calles estrechas prometían encontrar y perder con la misma facilidad. La ciudad estaba abarrotada. Miles habían llegado por el mismo mandato del imperio. Había ruido, caos, familias buscando refugio, comerciantes intentando aprovecharse de la demanda, discusiones por precios, manos que se agitaban, pasos que se empujaban. A la entrada, una mujer cargaba leña, un niño lloraba, un vendedor ofrecía aceite con voz cansada, un viejo, sentado, miraba sin intervenir como si supiera que el mundo ya había decidido por sí mismo. José tomó la mano de María con fuerza. Ella sonrió, agotada, pero firme. El momento estaba cerca, y la ciudad parecía no tener lugar ni aire suficiente para otra historia más. Y mientras el sol se ocultaba tras los montes y la noche comenzaba a cubrir de azul el polvo del camino, José supo que todo estaba a punto de cambiar. No sabía cómo, no sabía dónde, pero lo sabía, con esa certeza que solo llega cuando la fe ya no necesita pruebas. Supo que este viaje, que comenzó con el decreto de un emperador lejano, iba a convertirse en el escenario del mayor milagro que el mundo haya conocido. Pero lo que no sabía es que ninguna casa, ninguna posada, ninguna puerta se abriría para ellos. Tocaron una, y la respuesta fue un gesto. Tocaron otra, y la respuesta fue un precio imposible. Tocaron otra, y la respuesta fue una mirada que decía más claramente que cualquier palabra: no. María se apoyaba en la pared entre llamada y llamada. José bajaba la cabeza, respiraba hondo, volvía a intentar. La ciudad, con su ruido y su prisa, parecía no tener oído para un pedido que venía desde más allá de sus propias necesidades. El destino los empujó hacia un lugar que jamás habrían imaginado. Un lugar humilde, olvidado, pero elegido desde la eternidad. Un establo. Un rincón donde los animales dormían, donde el olor a heno y tierra se mezclaba con el silencio de la noche, donde una lámpara de aceite podía transformar la sombra en una caricia tibia. Allí no había oro, ni incienso, ni mirra. Había madera, piedra, heno, respiraciones lentas de criaturas que no sabían que estaban siendo testigos. Había estrellas, muchas, como si el cielo entero hubiera decidido acercarse. Había lugar, y había tiempo, y había una paz que no se parecía a ninguna otra. José acomodó el heno como si estuviera tallando una cuna con sus manos, con su amor, con su urgencia. Colocó mantos, acercó la lámpara, revisó cada rincón para asegurarse de que la noche les fuera amiga. María se recostó y respiró como si cada inhalación fuera una palabra de oración. Afuera, la ciudad seguía su propia música de voces y pasos. Adentro, el mundo se redujo a un latido, a un aliento, a una luz. José miró el rostro de María y supo que estaba entrando en el centro mismo de la historia, en el punto donde el tiempo se convierte en puerta. El viaje había terminado. El verdadero milagro estaba por comenzar. Pero aún había más que decir de aquella noche. El aire parecía vibrar con una expectación que no se podía tocar, pero sí sentir. La lámpara, humilde, dibujaba sombras largas que jugaban en las paredes como si supieran que estaban acompañando algo sagrado. El burro movió las orejas, una oveja bostezó, y el cielo, allá arriba, se mantuvo despejado como una promesa abierta. José recordó el sueño de otra noche, aquella voz que había llamado su nombre y le había dicho que no tuviera miedo, y dejó que esa memoria lo abrazara como un manto. Mientras María se preparaba para traer luz al mundo, José ajustó cada cosa con gesto de cuidador y guardián: el agua al alcance, los mantos sobre el heno, la puerta entornada por si el viento cambiaba, la lámpara protegida para que la llama no se apagase. Sus manos, hechas para trabajar la madera, se convirtieron en manos de sacerdote silencioso. Cada movimiento era reverencia, cada mirada era oración. Y aunque ninguna casa los había recibido, aunque ninguna posada les había dado lugar, el establo, elegido desde la eternidad, se convirtió en palacio, y la noche, en escenario, y el mundo, en testigo sin saberlo. Los pasos de los hombres, los decretos de los emperadores, los caminos de polvo y las puertas cerradas,
Todas esas piezas se ordenaron en silencio para que la historia más grande naciera sin ruido, en un rincón donde la tierra y el cielo pudieran tocarse sin protocolo. José, de pie, respiró hondo. María, recostada, apretó la mano. El latido, pequeño, firme, anunció sin palabras que la espera estaba a punto de terminar. Y el universo, que se había movido como una coreografía invisible, se inclinó un poco más, como si, por respeto, quisiera dejar espacio para lo que venía. El viaje había sido largo, duro, lleno de sombra y luz, pero había sido también una lección, que el poder verdadero no grita, que la esperanza verdadera no negocia, que el amor verdadero no abandona. Y así, en aquella noche, cuando los gigantes creían gobernar y las legiones creían poseer las rutas, lo pequeño se hizo grande, lo escondido se hizo eterno, lo humilde se hizo escogido. El decreto de Augusto había movido multitudes, la mano de Dios había movido el destino. Y allí, en el borde de dos mundos, en el umbral de dos silencios, el corazón de José y el corazón de María latían al mismo ritmo, uno de expectativa suave, otro de entrega sin reservas. Ninguno de los dos sabía cómo el cielo escribiría el siguiente renglón. Pero los dos, con toda su humanidad, con toda su fe, estaban listos para leerlo cuando llegara. Porque a veces el milagro no necesita testigos prominentes ni escenarios oficiales, a veces, el milagro solo necesita lugar y tiempo, y un sí. La noche avanzó. El frío tocó la puerta con dedos finos, y José la cerró un poco más. La lámpara respiró una vez, grande, como si también supiera que debía estar despierta. Afuera, los pasos disminuyeron, adentro, la calma se hizo profunda, de esas que no se rompen con cualquier ruido. María, con ese coraje quieto que es más fuerte que cualquier grito, se preparó para atravesar el dolor con la promesa como abrigo. José, con esa obediencia silenciosa que vale más que cualquier discurso, se preparó para sostenerla con sus manos, con su mirada, con su fe. Y mientras el cielo parecía bajar un escalón para ver mejor, mientras la tierra parecía detenerse para escuchar, la historia, esa que el mundo llevaba siglos esperando, se acercó a su nacimiento como luz que se arrima al cristal. Los decretos quedaron atrás, las rutas quedaron atrás, las puertas cerradas quedaron atrás. En el centro de todo, un sí de una joven y un silencio de un carpintero se convirtieron en el lugar exacto donde el cielo decidió hacerse niño. El viaje había terminado. El verdadero milagro estaba por comenzar.